Un día lleno de sorpresitas, ¿de amor? Es demasiada información. Como que me están cayendo muchos veintes. Me está costando mucho trabajo asimilarlo. Pues es que así es la cosa. Poco a poco, despacito. No quieres juntar el rompecabezas de un jalón, amor. Me duele mucho pensar lo que estará sintiendo en este momento mi hija con la noticia de que su papá, pues no es su papá. Pues para tener un papá como ese gancho, mejor no tener, ¿que no? Y ahí ando a lo que me truje. ¿Crees que está que yo me vaya de aquí sin saber qué pedo con mi jefe? Pregúntale al general. ¿El general qué? Él es la única persona que te puede dar las explicaciones que estás buscando. Hay que estar muy cerca de Isabel estos tiempos. Sí. De verdad, lo siento mucho. Presidenta, me tengo que ir. Sí, sí. Ustedes van a hacerlo sola. Me comprometo contigo a continuar las investigaciones de tu mamá. La fosa común, las mujeres desaparecidas. ¿Y él? Vamos a atrapar al jaguar y va a pagar por lo que hizo. Te lo prometo. Gracias, presidenta. En mí tienes una amiga siempre. Se lo debo a tu mamá. Espera, escucha. Ya estuvo. Pero, mi hijo, escúcheme lo que le quiero decir. Sí. Pero usted me prometió algo y no lo cumplió. Yo sé que le dije que le iba a ayudar y se lo prometo, pero téngame paciencia, Ya ¿sí? tuve paciencia. Estoy harto, ¿que no ves? Además, un día me dices que me vas a ayudar y el otro me traes a las puras patadas. Mi hijo, yo sé que la otra vez me encontró con el demonio adentro, pero se lo prometo que eso no volverá a pasar. Además, usted no debería andar por ahí. Usted sabe que su papá es un avión y en cualquier momento aparece. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amor? ¿Usted para dónde va? Venga para acá. ¿Cómo que para dónde voy? Para mi casa, hermano. Ya Diana no me quiere ver ni en pintura, entonces yo mejor me voy de aquí. Yo estoy mamaco. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Porque sí, ya no aguanto más, me voy, todo bien. Venga. ¿Y el negocio nuestro qué? ¿Qué vamos a hacer entonces? Negocio, hermano, olvídese de esa vuelta y deje la desconfianza que yo a usted no lo voy a delatar ni nada. Yo estoy cansado de este mundo, hermano. Ya me quiero ir. No, por eso relájese. Váyase para un hotel. Tómese un whiskycito, me espera y después hablamos del negocio que me propuso. En serio, parcero, no vale la pena perderlo por una hembrita. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Nos calmamos? ¿Sí? ¿Cómo ves a Paquito y a Diana? Apenas llegamos y Diana le plantó un beso ahí de película, enfrente de Horacio y toda la cosa. ¿Me estás escuchando? Perdón, Ángela. Traigo muchas cosas en la cabeza. Cuéntame. Hubieras visto la cara de Horacio. La verdad lo disfruté. ¿Estás bien? ¿En qué tanto piensas? Pasan muchas cosas, Ángela. Y tengo que tomar una decisión difícil. Tú sabes que yo nunca he estado de acuerdo con el camino de la violencia, ¿verdad? Para mí la muerte solo trae más muerte. Ya mejor no me cuentes. No quiero saber. Nos vamos a ir a Veracruz. A empezar de cero. Qué buena noticia. Isabela,
Me parece buena idea que te vayas unos días con tu padre, que cambies de ambiente, que hagas nuevos amigos. Lo que necesites, ahí vamos a estar. Gracias, cuídese. Nos vamos, hija. Quiero despedirme una vez más. ¿Qué? Espera en el coche. Te amo. Mucho, mucho, mucho. Don Jacinto, Dígame, señor. yo creo que ya no seremos una molestia mucho tiempo más. Seguramente mi esposa encontró algo y nos moveremos de aquí pronto. Muy bien. Nada más tengo un último favor que pedirle. Aquí mi muchacho necesita quedarse unos días más. Va a ser un tiempecito nomás. Ojalá no pase mucho. Yo creo que más bien un par de meses. No hay problema. Es bienvenido. Muchas gracias. Nada más que nadie lo puede ver. Tiene que estar escondido. Y ustedes tampoco van a poder salir. Si necesitan algo, se lo piden a los muchachos. ¿Estamos? Estamos. Muchas gracias, don Jacinto. Mi esposa les va a cocinar un caldo de gallina a ustedes y a su gente. Qué amable, don Jacinto. Qué amable. Le agradezco. Con permiso. Ándele. ¿Qué pasa, amor? ¿Encontraste? No. Necesito consultarte algo. Le voy a decir al general que matamos al jaguar. Le vamos a enviar una parte, no sé, un dedo o algo para convencerlo. ¿Un dedo o algo? No lo que sea suficiente. Pues no sé qué hacer, si no, hay que hacer uno de estos videos de inteligencia artificial. Necesito que me ayudes a pensar. Algo tenemos que mandarle, lo tenemos que convencer. Siempre haces lo que se te da la gana y ahora resulta que me estás pidiendo mi opinión. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué te pasa, amor? ¿Estás bien? ¿Estás bien tú? ¿Lista? No. Ven. ¿Y si no quiero? No sé. No sé cómo hacer esto de soltar y de dejar ir. Como dicen por ahí, me cuesta mucho trabajo y si no quiero perder, y si quiero ganar y me quiero quedar contigo, ¿cuál es la bronca? Diana, ya lo hablamos. ¿No te importa esto que sentimos los dos? ¿O acaso tú qué crees? ¿Que es algo muy fácil, que se da por ahí, que se encuentra así nomás, que te lo regalan? ¿Que es muy normal sentir este tipo de cosas? ¿No crees que vale la pena luchar por los dos? ¿Luchar? ¿Luchar cómo? Ya intentamos todo, Diana. No hay por dónde. Es muy justo. Es muy justo esto que me pasa. Que cada vez que me pasa algo bueno en la vida, luego me tiene que pasar algo malo, ¿verdad? No sé en qué consiste, no sé por qué. Pero todo el mundo me termina dejando. Y si no, termino perdiendo a lo que más amo. Terminé perdiendo a mis padres, terminé perdiendo a mi hermana, terminé perdiendo a mi familia también. Ahora también te voy a perder. Ey, a mí no me estás perdiendo. ¿Por qué? Porque nunca te tuve. No, yo nunca dije eso. Ey. Estás loco, vato. Manejas esta avioneta como si llevaras 1000 horas de vuelo.
Ay, no me puedo concentrar. Yo debería estar con Isabela. Esa morra obviamente sabe quién eres. ¿Y tú para qué te tienes que cuidar? Se va a ir a vivir a Guadalajara con su jefe. Yo ni siquiera sé cuándo la vuelvo a ver. Y sí, con las pantallas podemos estar en donde sea. Mi jefe era todo para mí, Nebula. Así como era Eréndira para Isabela. Sí, vato, pero a partir de ahora tú tienes la misma. Y ese vato ve por ti. Y ve por ti porque te quiere. Yo estoy cansado de eso. Nebula, tengo un hotel. ¿Sabes qué es lo que quiero? Quiero cumplir 18. Irme con Isabela y mantenerme con la lana que me darían del hotel de Mazatlán. Eso es lo que quiero. ¿Dónde está el perro? Señora, yo soy fotógrafo. Le hice el favor de pasearle al perro, pero no es mi responsabilidad. Claro que era tu responsabilidad, vato. Y más vale que aparezca la costilla. Órale, pues. Sí. Eli, tú no estás así por costilla. O sea, sí es importante para ti, pero va a aparecer. Lo que no te deje estar tranquila, tienes que hacer algo al respecto. Sí. Me va a tocar aplicar la ley del hierro. Amor, ¿me puedes explicar qué es lo que te está pasando? Nada. Mira, yo sé que las cosas no han estado muy bien entre nosotros últimamente. Pero también sé cómo quitarte el coraje. Me tocas. ¿Qué demonios te está pasando, Lucifer? Ya dime, por favor. Estoy harta de que protejas tanto al jaguar. Es que no entiendo por qué no puedes conseguirte otro achichincle. O sea, hay miles de personas que podrán trabajar para ti. Mira, mi amor, el jaguar podrá tener muchos defectos, pero es un tipo leal. En él puedo confiarle en mi vida. Tú y el jaguar son los únicos en los que confío así. ¿Tú quieres a tu hija? Siempre con la misma cantaleta. Por supuesto que quiero a mi hija, mi amor. Entonces, ¿por qué tienes que poner al general por encima de todo? Hasta de tu propia familia. Lo del general fue un trato que salió mal. Y ya, punto. Dime una cosa. Amor. ¿Tú sabes dónde está Mariela? Claro, está con los Casillas. Con los Casillas, ¿no? Sí, con los Casillas. ¿Tú crees que yo sería capaz de acercarme a tus enemigos? ¿De mentirte? ¿Traicionarte?